Amén. Bueno, ya lo tenemos, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a leerlo. Señor, te damos gracias por esta palabra que en esta tarde vamos a estudiar. Te pido, Señor, que en su infinita misericordia me dé fuerzas para hacerlo, me des el entendimiento y a cada persona que está aquí para aceptar tu palabra, para ponerla por obra, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos este estudio en tus manos y te pido que me ayudes a enseñarlo, Señor, y aplicarlo a cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Señor Jesús en su palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de donde, de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Tomemos asiento, ¿sí? El título para este estudio es Inmerecedores de su gracia. ¿Sí? Inmerecedores de su gracia. Y cuando nosotros, un gran ejemplo que voy a poner para poder entender mucho más este estudio es la gran diferencia entre yo adquirir, digamos, un bien, una propiedad por medio de una compra o por medio de un regalo. Si yo tengo mucho dinero y ese dinero me ha costado mucho, lo he trabajado, me he sacrificado, y con ese dinero yo compro una propiedad, ¿sí? Cuando yo voy a reclamar esa propiedad, o cuando yo voy a adquirir o hacer posesión de la propiedad, mi actitud es muy diferente a cuando yo voy a hacer posesión de una propiedad cuando no la he comprado, sino que me la han regalado. Cuando yo la compro es muy diferente que cuando me la regalan, porque cuando yo la compro, yo puedo exigir, ¿cierto? Inclusive la persona se puede enojar, la persona puede exigir, la persona puede decir ya y ahora, que mire que yo ya le pagué, que yo tengo los derechos, que me la dé porque yo me la he ganado, ¿cierto? Démela porque yo me la he ganado, yo me la merezco, yo la compré, yo la sudé, yo la trabajé, yo me esforcé mucho y entonces tengo la obligación de que me la dé y me la dé ya, ¿sí? Pero cuando me la han regalado, ¿yo qué hago? Yo simplemente tengo que esperar, simplemente digo, bueno, esperaré, simplemente no tomo el mismo comportamiento porque sé que lo que voy a recibir es un regalo, más no algo que yo he comprado, ¿sí? Hermanos, entonces, cuando yo recibo la gracia de Dios, cuando yo recibo la salvación de Dios, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que la salvación que el Señor me ha dado a mí, ¿yo la compré o el Señor me la regaló?
¿Qué pasa con la salvación que el Señor me ha dado? O con la gracia que Dios me ha dado. ¿Yo hice algo para merecerla? ¿O simplemente el Señor me la regaló? Me la regaló. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando yo sé que el Señor me la regala, yo tengo que ser muy agradecido. Yo tengo que esperar en Él. Yo tengo que clamarle a Él, porque sé que es un regalo. Dámela, Señor. No me lo merezco. No he hecho nada. Pero cuando yo creo y una persona cree que la salvación no es un regalo, sino que es un derecho que la persona tiene, por eso muchas veces va ante Cristo exigiéndosela, reclamándosela. Es que tienes que dármela, es que yo me la merezco, es que yo me la gané, es que yo he sido muy bueno, es que yo he hecho muchas obras. Entonces, Señor, tú estás obligado a darme la salvación y la gracia. Tú estás obligado a bendecirme, Señor. Pero cuando yo sé que el Señor me bendice a mí, simplemente porque Él quiere bendecirme, porque Él se complace en hacerlo, simplemente digo, Señor Dios, hágase conforme a tu bendita voluntad. Esto lo llegó a entender el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo por eso decía que él todas las cosas las había estimado por basura, ¿cierto? Porque Pablo dijo, Pablo creía y Pablo pensaba, como los mismos judíos pensaban, como los mismos fariseos pensaban, de que ellos eran merecedores de ser hijos de Dios, porque ellos eran judíos de nacimiento, porque ellos tenían la ley, ¿cierto? Porque ellos eran circuncidados al 8º día. ¿Sí saben qué son circuncidados al 8º día? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es circuncidado al 8º día? Era que usted nacía en ambiente judío y a los 8 días de nacido tenía que ser llevado al templo. ¿Para qué? Para practicar el rito de la circuncisión. Entonces, usted como varón, cuando le hacían el rito de la circuncisión, eso ya quería decir que usted era ¿qué? Judío o parte del pueblo de Dios. Y que como usted tenía la ley, también era merecedor del pueblo de Dios. Entonces ellos confiaban en ¿qué? En su carne. Confiaban en la circuncisión para la salvación. Y Pablo dijo, yo no me glorío de la carne, sino que yo me glorío en Cristo Jesús. Porque no me puedo gloriar de la carne, porque la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Pero el Espíritu sí vivifica, porque a mí el gloriarme es en Cristo, porque la salvación es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso dijo, yo soy judío, decía Pablo. Yo soy fariseo, yo guardo la ley, yo soy circuncidado, yo soy celoso de la ley, pero todas esas cosas que yo estimaba como ganancia, hoy las considero como basura. Basura, ¿por qué? Porque no me sirven para ganarme el favor de Dios, ¿cierto? Porque he entendido que para yo ganarme el favor de Dios o para ser declarado justo delante de Dios, simplemente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, yo no me glorío de nada en cuanto a mí, sino que yo me glorío en Cristo Jesús. Amén. Reconozco que es por Cristo Jesús. Entonces vamos a ir a donde estamos en Mateo. Vamos a ir al primer punto. Amén. Vamos a ir al primer punto. Y el primer punto lo puedo llamar: la gracia viene al pecador. La gracia viene al pecador.
Dice, saliendo Jesús de allí, ¿se fue a dónde? A la región de Tiro y de Sidón. Hermanos, algo que debemos entender y comprender es que hace 15 días, cuando miramos el estudio, lo que contamina al hombre, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale. ¿Y qué es lo que sale del hombre? La maldad y el pecado. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Entonces acordémonos que esto se lo estaba diciendo Cristo a los escribas y fariseos que habían venido a él para enjuiciarle y para tildarlo, para juzgarlo de que Cristo estaba ¿qué? Infringiendo las tradiciones, mas no los mandamientos. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús les dice, fariseos hipócritas, ¿cierto? Son hipócritas, les dice. Dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Muy lejos de mí. ¿Cierto? Su corazón está muy lejos de mí. Y le dice que más, ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía al otro ciego, los dos van a ir ¿dónde? Al hoyo. Y le dice a toda la gente, no escuchen a estos hombres porque son falsos maestros, porque están enseñando una gran mentira. Y todo lo que ellos les enseñan y ustedes lo reciben, los está contaminando. Entonces, ¿cómo creen que los fariseos y escribas se sintieron ante la gran represión de Jesús? Muy mal, ¿cierto? Se sintieron atacados. ¿Recuerdan qué le dijo los discípulos a Jesús ante la represión de Cristo a los discípulos? ¿Qué les dijo? Maestro, los fariseos se han enojado, ¿cierto? O los fariseos se ofendieron. ¿Qué dijo Jesús? Déjalos, ¿cierto? Déjalos, porque son ¿qué? Plantas que no plantó mi Padre. Y serán desarraigadas y serán ¿qué? Quemadas. Bueno, de ahí podemos decir, ¿por qué Jesús se fue a la tierra de Tiro y de Sidón? Porque la enseñanza continúa. Si usted está pendiente del texto, usted puede decir, bueno, entonces ¿por qué Cristo se fue de este lugar? ¿Por qué Cristo dejó Jerusalén y se fue a una tierra gentil, a una tierra cananea, a una tierra de Sidón y a una tierra de Sidón y de Tiro? ¿Qué causó? ¿Cuál fue el motivo o cuál fue el propósito? Porque Cristo dijo, me iré a este lugar. ¿Creen ustedes que la razón era porque la palabra tenía que llegar a esta región? ¿Sería esa una razón o no? ¿Qué otra razón sería? ¿Por qué Cristo va a una región cananea, a una región pecadora, a los cananitas, que eran gente gentil, pecadora, no judía, sino pecadora, una región gentil? Dice que Cananea es una ciudad fenicia. ¿Por qué entonces Cristo no se queda ahí, sino Cristo dice, me iré a aquel lugar? Una razón, podríamos decir, porque el Evangelio tenía que ser llevado a aquel lugar. ¿Sería que sí o sería que no? Manos arriba, ¿sí? ¿Sí o no? La otra es que Jesús estaba sufriendo persecución. Aquí vemos grandemente que los fariseos se levantaron contra él. Entonces Jesús huye de este lugar. ¿Para qué?
para ir con sus discípulos a aquella región donde esta región gentil no estaba bajo la jurisdicción de los judíos. ¿Sí me entienden? Los judíos tenían su jurisdicción, pero la jurisdicción de los judíos no podía llegar a la región de los gentiles. Ellos no podían tener influencia ya, ellos no tenían poder en ese lugar. Entonces Jesús dice, me voy a este lugar y me haré aquí para que ellos no me persigan, porque donde yo voy a ir ellos no van a poder ir. Eso hace que yo me esquive de ellos, ¿verdad? Como que esto hace que yo me aleje de ellos, me vaya de ellos y ya no me van a poder hacer ¿qué? Nada, ¿cierto? No me van a poder hacer nada. La otra razón es porque Jesús, recuerden que a Jesús lo querían hacer ¿qué? Rey. A Jesús lo querían proclamar rey. A Jesús lo querían hacer el Mesías, pero no en el momento y en el lugar indicado, no era el tiempo. Jesús también, para evitar este mal propósito de las personas, ¿sabe qué hizo? Me voy también a aquel lugar, porque allá tampoco ellos me van a conseguir. Entonces, el propósito de Jesús era ir a aislarse a una región que gentil. ¿Amén? Amén. Pero algo que nosotros tenemos que mirar es que Él no pudo ocultar su identidad en aquel lugar. Él quería pasar ¿qué? Desapercibido en Cananea, ¿sí? Pero no pudo. ¿Por qué? Es como lo que dicen, lo delató el perfume. Lo delató el perfume. No pudo pasar desapercibido, ¿cierto? No pudo esconderse en aquel lugar, no pudo pasar desapercibido de aquellas personas de aquel lugar, porque ya lo reconocieron también en aquel lugar. Amén. Amén. Y recordemos que hace mucho tiempo atrás nosotros leímos que una vez Jesús se apartó a una región desértica y lejos. Cierto que se apartó a descansar con sus discípulos, pero que vino la multitud y que Él vio la multitud y tuvo que compasión de ellas. Tampoco, o sea, Él sacrificó su descanso, no pudo pasar desapercibido y las personas lo buscaron y lo hallaron de nuevo. Esto mismo sucedió aquí. Llega a este lugar y no pudo pasar ¿qué? Desapercibido, sino que fue hallado por una mujer que entonces ahí ya vimos las razones por las cuales Jesús fue a este lugar. Amén. Y dice el versículo 22: y aquí una mujer que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vimos como primer punto, la gracia viene ¿a quién? Al pecador. Esta gracia vino a esta mujer. La salvación vino a esta mujer. Y dice que esta mujer se caracterizaba por algo, y nos dice que esta mujer era como cananea. Ahora, nosotros podemos saber aquí muchas partes y muchas cosas tan hermosas que nos va a enseñar esta palabra. Dice que esta mujer vino a Jesús y era cananea. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: ¿por qué dice que era cananea? ¿Qué significa que era cananea? De Canaán, pero que su costumbre era ¿qué? Pecadora. Pecadora. Ellos adoraban a la diosa Astarte. Ellos eran idólatras. Ellos no tenían un templo, no tenían una religión, no tenían la ley, no tenían la palabra. La costumbre de esta mujer
la vida social y religiosa de los cananeos era que la idolatría, los ídolos, los sacrificios, el pecado, la maldad, separados de Dios, no amaban a Dios, no conocían a Dios, de una costumbre de generación en generación, de generación en generación, de maldad y de pecado. Entonces nos resalta que la mujer era cananea. O sea, esta mujer se identificaba por ser una mujer que idólatra. Amén. No amante de Dios, sino que con una descendencia y con una costumbre idolátrica, que confiaba y esperaba y adoraba ¿a quién? A una diosa pagana. Ella había vivido una vida mucho tiempo adorando a una diosa falsa, con costumbres paganas. Mas sin embargo, aquí vemos una muestra de arrepentimiento. Por eso vamos a mirar cómo se debe recibir la gracia del Señor, cómo se debe considerar la gracia del Señor. Y entonces nos dice que esta mujer era cananea, pero que ella vino al Señor Jesús llamándolo. Y como dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, y la palabra dice que venía, ¿cómo? Clamando. En Marcos nos dice que la mujer venía gritando. O sea, ella venía en una condición tan angustiada y desesperada por Cristo, que venía clamando y gritando, dando voces, gritos fuertes, clamando a Cristo. Esa palabra clamar es aquella misma que nosotros encontramos que hace referente al bramido de un toro o de un buey o de un ciervo. Y es la misma palabra que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, cuando dice, así como el ciervo que clama por las corrientes de las aguas, así clama por mí el alma mía, porque tiene sed de ti. Entonces, ¿qué consideran ustedes que tenía esta mujer de Cristo? Sed, hambre, y venía en un clamor tan desesperante, tan angustiante, que decía, mi alma clama por ti, como un siervo clama por las aguas, que necesita que sí o sí hallar ese descanso. Amén. Necesita sí o sí beber de ti. Necesita sí o sí comer de ti. Porque si no como de ti y si no bebo de ti, ¿qué pasará? Moriré. Amén. Pero viene y le dice, Señor. ¿Cuál fue el clamor? ¿Cuál es lo que decía? Señor. Con un clamor decía, Señor, Señor. Y cuando nosotros miramos que esta mujer vino diciendo, Señor, es porque esta mujer había renunciado a ¿qué? La palabra Señor es cuando era el uso costumbre natural, cuando los siervos se dirigían a sus amos. En aquel tiempo, los amos de aquellos tiempos se dirigían a sus señores o a sus amos de esta manera: Señor, Señor, en actitud de ¿qué? ¿De qué? De respeto. ¿De qué más? De honor. ¿De qué más? De reverencia. ¿De qué más? De sujeción. ¿De qué más? De humildad. ¿De qué más? De postración. Diciendo Señor. ¿Cierto? Mire, hermano, cuando usted se refiere a Cristo como su Señor, ¿qué quiere decir eso? Tú eres mi Señor.
¿Qué quiere decir cuando tú dices a Cristo, tú eres mi Señor? ¿Qué está haciendo usted en ese momento? ¿Qué está diciendo en ese momento, Amilcar? Cuando usted dice, Él es mi Señor, eso quiere decir que usted está tomando la actitud o la disposición de ¿qué? De siervo, de humillarme, de decir, tú eres mi Señor, y ahora yo te seguiré, te obedeceré. Te aceptaré, te reconozco como mi gobernante, te reconozco como mi dirigente, te reconozco tu autoridad en mi vida. Quiero que gobiernes mi vida, ¿cierto? Quiero que obres en mi vida. Estoy dispuesto a humillarme a tus mandamientos, a tus órdenes. Lo que tú digas, lo haré. Por eso es tan fácil hoy en día las personas decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Pero como Señor, ¿también lo aceptas? Más o menos. ¿Aceptas a Cristo como tu sanador? Sí. ¿Como tu proveedor? Sí. ¿Y como tu Señor? También debo aceptarlo. Pero si yo digo, yo lo acepto como todo aquello, pero como Señor no, el Señor dice, así no negociamos, ¿ok? Tú tienes que aceptarme a mí como todo, incluyendo como tu Señor. Y eso quiere decir que tú estás dispuesto a obedecer todo lo que yo te ordene, amén. Todo lo que yo te diga, ya no es tu voluntad, sino es mi voluntad, Señor. Que así te guste o así no te guste, tendrás que obedecerme. Amén. Tendrás que tomar tu cruz y seguirme. Tendrás que ahora obedecerme con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas y tu corazón y todas tus áreas de tu vida. No simplemente entrégueme una, sino toda tu área de tu vida tienen que ser para mí. Amén. Entonces consideren, hermanos, ahora, desde este punto, ¿con qué disposición vino esta mujer? Clamando, Señor, Señor, aquí estoy. Gobierna mi vida, Señor. Y vamos a ver que ella, antes de venir a poner la petición delante de Cristo, vino antes y le aceptó como el Señor de su corazón. Esto es muy controversial y muy distinto a lo que hoy las personas creen y predican y reciben. No, primero yo te acepto, Señor, si me bendices, Señor. Primero, si me prospera, sí, y sí te acepto como Señor. Esta mujer dijo, yo te acepto como mi Señor primero. Y después sí viene la bendición, ¿cierto? Primero te acepto en mi corazón, gobiérnalo, y estoy dispuesto. Pero mire la actitud o la muestra de arrepentimiento de esta mujer. Eso quiere decir que esta mujer, como era cananea, idólatra, pecadora, ¿qué hizo? Abandonó ¿qué? ¿Sus qué? Su creencia y su pecado, amén, y su maldad. Porque recordemos que era cananea, dada ¿qué? A la idolatría, dada al paganismo, dada a los sacrificios de brujería inclusive. Y esta mujer tenía su confianza en ¿qué? En los dioses paganos. Y para decir, ya no los sigo, los abandono y me voy ¿a quién? Y me voy a Cristo. Renuncio a todo eso. Ya no los amo, ya no los adoro.
estoy dispuesta abiertamente y estoy dispuesta públicamente a confesarte como mi Señor. Y públicamente hoy estoy haciendo una declaración con mi boca, con mi testimonio, que renuncio a lo paganismo. Y me decido por mi amado Señor. ¿Por qué creen que ella se volvió de los ídolos a Cristo? ¿Cuál sería la razón? Que ella dijo, ya no confío en ustedes. Estoy cansada de ustedes. Ya no los amo. Los aborrezco. Me decepcionan. ¿Qué la llevó a ese punto? Amén. Y no podía hacer nada. Amén. El sufrimiento por su hija y no había encontrado ¿qué? Solución. No sirven para nada. ¿Qué voy a esperar más ahí, verdad? Por eso ella acudió a Cristo y dijo, aquí es o es. No hay otra ahí. ¿Es Cristo o es Cristo? ¿Es Jesús o es Jesús? No hay otra, digo, ¿es Jesús o es Jesús? Porque los ídolos no pudieron hacer nada por mí ni por mi hija. Cuando yo o cuando usted llega a esa decisión, es porque ha habido un verdadero convencimiento por Cristo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted se dé cuenta que en su idolatría, que en su religión pagana o que en su pecado, dijo, esto a mí, esto no puede hacer nada por mí, ¿verdad? Esto no me da salvación. Esto no puede salvar mi alma. Esto no puede cambiar mi situación. Esto no puede cambiar mi corazón. Esto no puede hacer nada por mí. Esto es vano. Eso es pagano. Eso no tiene vida. Eso no tiene fuerzas. Y el mismo Señor trayendo ese convencimiento. ¿Y sabe qué hicimos ahí? Nos fuimos corriendo a Cristo. Diciendo, aquí estoy, Señor. Arrepentido. Porque eso es una muestra fiel de arrepentimiento de esta mujer. Arrepentida vino delante del Señor. Me avergüenzo delante de ti, Señor, porque llevaba una vida confiando en el paganismo, en la maldad y en el pecado. Y hoy me doy cuenta que eso era un grave error. Me estaba muriendo ahí, pero hoy he venido a ti arrepentida y estoy dando muestras dignas de arrepentimiento porque me estoy despojando públicamente de todo esto y te estoy confesando como mi Señor. Amén. Esa palabra Señor quiere decir amo, dueño de todas las cosas. Te estoy reconociendo como ¿qué? Como el Rey, como el amo, como el creador de todas las cosas, como el único Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, ¿no? Por eso pronunciar la palabra Señor tiene mucho significado. No sé si cuando usted la pronunció, cuando vino a Cristo, lo entendió de la misma manera. Yo creo que por eso en muchas veces hay un falso arrepentimiento. Porque las personas pueden decir, ¿cuántos quieren a Cristo? Vamos adelante y vamos a confesar una oración. Y la persona pasa y dice, sí, yo lo confieso como Señor y Salvador. Listo, salvo. Pero no se le explica qué implica todo eso. ¿Seguro estás consciente de lo que vas a hacer? ¿Estás dispuesto a lo que estás haciendo? Tú ahora estás renunciando públicamente a tu propia vida. A tu propia vida. Y ahora estás reconociendo que ahora vas a vivir para Cristo. Que ahora Él va a tomar el control de su vida. ¿Cierto? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y por eso las personas que vienen a reconocer a Cristo como su Señor y que realmente lo van a seguir es porque realmente vinieron convencidas. Nadie las trajo. Por eso es que yo no puedo manipularlos a ustedes. Yo no les puedo decir, vengan. Yo recuerdo un pastor en Bogotá que decía, el Espíritu Santo me está diciendo que faltan 5 personas.
Y pues eso motiva a la persona, manipula a la persona, porque se paró una, que faltan 4, y se paró la otra, y se pararon 5, se pararon 6, y decía, no, no, el Espíritu me dice que ahora son 10. Y empieza a manipular la persona, ¿no? Y la persona empieza a pasar. O también se puede manipular diciéndole, si no vienes, te va a causar la muerte. Entonces, esto manipula a la persona. O si vienes, mañana vas a obtener un carro, ¿cierto? En muchas cosas yo lo puedo manipular, ¿no? Pero la otra es que yo digo, ¿cuántos quieren a Cristo? Y la persona misma, convencida, reargüida por su pecado, dice, aquí estoy. Pero dispuesta, ¿cierto? Y se viene dispuesta a decir, sí, porque lo amo, lo quiero. No hay nada más grande que Cristo. Lo aprecio porque Él murió en una cruz por mí. Lo aprecio porque Él entregó su vida por mí. Lo aprecio porque Él es el único que me justifica delante de Dios. Él es el único que me da vida eterna. Es el único porque he encontrado en este mundo que no hay nada más importante que Él. Y que si yo obedecía a los ídolos y obedecía al pecado y simplemente yo obtenía muerte y lo servía, ahora yo sé que si yo sirvo a Cristo, Él me da vida. Claro, pues el cambio es muy grande. Si servía a los ídolos y me causaban muerte y los servía con gusto, ahora sirvo a Cristo que Él me dio vida, ¿cómo no lo voy a servir ahora? Amén. Entonces vemos que esta mujer vino ¿con qué? Con una muestra de arrepentimiento. Y la mujer lo seguía, o sea, que él se había ido, pero ella siguió otra vez. Amén, sí. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que esta mujer vino con una muestra de arrepentimiento genuino. Y es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Amén. Es lo que nosotros debemos ¿qué? Venir a Cristo con esa misma disposición. Amén. ¿Alguna vez ha venido a Cristo de esa manera? ¿Sí? Amén. Quiero que hoy lo examinemos. ¿Se ha acercado una vez a Cristo de tal forma? ¿Sí? Amén. Amén. Si no lo has hecho, yo le pido que lo haga. ¿Sí? Le ruego que lo haga, que lo suplique. Le suplico que, no como le dijo ahorita, no manipuladamente, sino que te sientas convencido en tu corazón. Tome el ejemplo de esta mujer. Esta mujer, Dios la pone aquí como ejemplo para darnos un ejemplo a nosotros, de que no hay esperanza en los ídolos, de que no hay esperanza en la carne, de que no hay esperanza en el pecado, de que no hay esperanza en el mundo, de que ella es una muestra fiel, de que ella vivió muchos años errada y pecando, y que el pecado y los ídolos no pudieron hacer nada por ella, sino que ella puso su confianza en Cristo. Y el resultado vemos que ella tuvo una buena respuesta. Amén. Hermanos, la predicación es mucho más larga, ¿sí? Pero dejémosla hasta acá, ¿sí? Amén. Y entre 8 días, si el Señor nos concede, continuaremos. Amén. Amén. Pero creo que hasta aquí fue algo muy edificante. Amén. Fue muy edificante y fue muy confrontante para nuestras vidas. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor.